me parece que ahora sí podemos hablar con Tomás Candia, el residente. Ahora sí, la tercera es la vencida. Ha conversado con nosotros. Tomás, ¿cómo estás? Ahí, ya por teléfono te tenemos ahora, Tomás. Ya, habíamos quedado en que ustedes no estaban de acuerdo con esto, considerando que no había gente viviendo productos que no tenían evacuación de aguas servidas. A ver, yo estaba escuchando atentamente las palabras que ustedes están emitiendo, y la verdad es que no puedo más que estar de acuerdo en muchas cosas. A mí lo que me preocupa es que, bueno, primero aclarar que por decreto no se evita ninguna cosa que pueda pasar y que ellos solamente están hablando de que no se puede evitar y qué sé yo. Y eso está bien, pero nosotros ya lo hicimos. Lo que nos preocupa son las consecuencias que va a traer, quién se va a hacer responsable, pero responsable de verdad, digamos, de la vigilancia del edificio para que no ocurran los saqueos que durante un año y medio ha estado sucediendo en el otro, donde también la municipalidad tiene la potestad en ese sentido, digamos. Ellos no respondieron a cabalidad con las medidas de seguridad para evitar que esas cosas sucedieran en nuestro edificio. ¿Por qué les tengo que creer ahora que van a hacer lo mismo en el nuestro? Primero. Segundo, me gustaría aclarar algunas cosas que se dijeron. Las alza primas no quedaron de la construcción. La alza prima, y efectivamente la terraza que está ahí está sostenida del edificio, pero tiene unas pilas. Esas pilas no estaban trabajando bien. Nosotros descubrimos que hay algunos lugares que no están rellenas de hormigón, entonces nosotros estábamos haciendo trabajos para poder reparar esas pilas que no son pilares de fundación, digamos, para reparar esas pilas y que quedaran trabajando en un 100%. Por esa es la razón de las alzas primas que están en ese sector, donde no hubo, está al lado del socavón, ahí no hubo deslizamiento, no hubo nada. Nosotros estamos trabajando hace rato para poder reparar esa estructura. Por un lado. Segundo, se mencionó ahí que hubo intervención de terceros. Nosotros, como propietarios del edificio, nunca hemos intervenido la Cámara o el sector a que se ha referido el Serviu. Tenemos conocimiento que sí se agregó un ducto de agua lluvia del edificio ahí, pero que no está en desconocimiento en el Departamento de Obras Hidráulicas del Serviu. Hay evidencia que nosotros tenemos de que eso se hizo en conocimiento y entendido por la inmobiliaria en su momento. Y eso fue a raíz del terremoto. En el terremoto también hubo algunos problemas de esa índole, menores, obviamente, pero si hubo una intervención fue en esa época y en conocimiento de las autoridades que corresponden. Y fue por la inmobiliaria. Tomás. Segundo, la inclinación de la terraza. Yo alcancé a leer rápidamente el decreto ayer y la información que había es una inclinación leve que tiene. Lo que nosotros cuestionamos frente a esas mediciones es que se hizo con un método que está bastante poco usado en la actualidad. Hay tecnologías para medir las inclinaciones, los desplazamientos que son bastante más modernas y que pueden medir con mayor precisión, digamos. Entonces, el otro sistema depende mucho de la mano de quien está sujetando el palito, un montón de cosas que podría, evidentemente, si no pone exactamente cada vez que hace la medición el señuelo, por decirlo de alguna manera, de dónde hacer las mediciones, entonces puede haber una desviación. Y como la desviación es leve, obviamente cualquier cosa que haya un error de medición, obviamente va a arrojar. Si hay una inclinación del edificio de ese sector, es del terremoto que fue largamente estudiado, está dentro de norma, no ha habido ningún problema, y sí, efectivamente hay una leve inclinación del edificio, pero que viene de la época del terremoto. Y como te digo, un largo seguimiento de eso, se hicieron todas las mediciones, se hicieron todo el seguimiento y está dentro de norma. Pero bueno, la verdad la inmobiliaria, nosotros, claro, nos encantaría que aportaran con información y todo esto, hasta el momento no han aparecido, siendo los que construyeron todos los edificios que están en la zona prácticamente, salvo uno o dos, digamos. Tomás. Y no solamente ahí, sino que en nuestro sector un poquito más al sur y un poco más al norte, según Tomás. Tomás, ¿nos escuchas? ¿Sí nos escuchas? Sí. Sí, te quería preguntar acerca de cuántos vecinos son los afectados, cómo se están organizando, también qué pasa con los dividendos, contribuciones, o sea, esa parte que también preocupa, ¿no? Respecto a este decreto de inhabitabilidad y cómo los afecta. Saber cuántas personas son la verdad es que hemos estado en comunicación constante. Nosotros tenemos un grupo con prácticamente todos los propietarios del edificio, un grupo de WhatsApp donde estamos informando constantemente, que lo veníamos haciendo hace tiempo, no es a raíz de esto.
mayor fuerza ahora. Y bueno, ayer tuvimos una reunión hace muy tarde de la noche con algunos asesores y algunos peritos de cómo actuar para poder ayudar básicamente a los propietarios. Son 306 departamentos, 306 familias las que están afectadas por esto. Y estamos trabajando en eso. Si hay que interponer algún recurso judicial lo vamos a hacer, si algún recurso de protección lo vamos a hacer, si tenemos que ir contra el que resulte responsable también, que a nuestro juicio, por lo que ocurrió, por lo que nosotros veníamos avisando hace rato, es el Serviu. Y si cabe la posibilidad de ir con la inmobiliaria también, pero a mí me gustaría que la inmobiliaria estuviera presente por lo menos aportando antecedentes de los planos fundacionales, las mediciones, la mecánica del suelo y todas esas cosas que ellos las debieran tener, digamos. Sí. Eso que mencionas, Tomás, aportaran con eso la inmobiliaria, que es Euroinmobiliaria, sería una gran ayuda, digamos. Eso que acabas de decir es muy importante y lo hemos venido preguntando acá, a ver si tienes tú la respuesta de qué año fue la construcción del Eurovista 2 y en la asociación a ello, pero ya la respuesta algo la esbozas. Hasta ahora la constructora no ha aparecido, no ha habido contacto, no ha aportado con antecedentes respecto del proceso de construcción del mismo. En lo absoluto no hay ningún acercamiento de parte de ellos, y este edificio fue terminado, si la memoria no me falla, por ahí por el 2004 se empezaron a entregar algunos departamentos, el mío me lo entregaron en el 2005. Garantías obviamente no hay, excepto que sean estas cosas funcionalan recién, que de pronto, cuando si fue mal hecho, eso no prescribe, digamos. Pero en términos de garantía ya no la tenemos. Nosotros usamos lo último de la garantía cuando fue el terremoto. La última garantía cuando fue el terremoto. Estamos hablando de un edificio 20, claro, 20 años atrás. 2010 el terremoto, pero 2004, sí. 2005 que entregaron estos departamentos. Me llama la atención, y aquí te invito, Genaro, a que te sumes a la conversación, que uno esperaría, si es que la empresa se mantiene, que se haga presente y diga, bueno, mira, nosotros lo construimos así, damos fe de que nuestro edificio está bien. Es muy habitual que las empresas inmobiliarias y las constructoras cesen sus funciones después de la construcción de un determinado edificio o un grupo de edificios, precisamente para minimizar los riesgos de demanda, etcétera. Es una práctica efectivamente que ocurre. Pero uno esperaría de profesionales, por ética profesional, que, por ejemplo, se hubiesen acercado con todos los antecedentes a ponerlos al servicio de la comunidad que está siendo afectada y que va a tener que responder y va a tener que actuar en tribunales probablemente y tomar decisiones además respecto de este edificio, y para lo cual necesita información dura que solo la tiene la constructora y la inmobiliaria, que son los quienes diseñaron y construyeron este edificio que luego vendieron. Yo creo que ahí hay un llamado que hay que hacerle a las inmobiliarias, a las constructoras, a tener responsabilidad mucho más allá de lo que la ley exige como mínimo, porque los edificios duran mucho más, la disponibilidad por consiguiente de planos, de estructura, etcétera, de memorias de cálculo, que son de gran utilidad para poder actuar. Lo decía Tomás, respecto, efectivamente existen otras maneras más modernas y probablemente más eficaces para medir las desviaciones que tiene el edificio, pero lo importante es que el edificio las tiene, y las tiene, ojo, desde el terremoto. Es decir, esto es mucho más estructural que solo un problema hoy día del socavón, porque, y este es el problema de construir en dunas, ¿ya? Las dunas y los edificios se desplazan, se mueven, se asientan, y por consiguiente sus estructuras deben ser diseñadas para esos efectos. Y probablemente esta también lo sea, pero para eso hay que tener esa información dura para poder hacer los peritajes que corresponden. ¿No se debió construir en esta zona, en este campo dunar? O sea, una gran cantidad, entre los cuales me cuento, de arquitectos, urbanistas y ambientalistas, hemos luchado permanentemente para que humedales, dunas, no sean ocupadas en la construcción, porque estas son las consecuencias. Claro. O sea, uno puede controlar algunas variables, la ingeniería lo puede todo, ¿ya? El cálculo, la estructura, el arquitecto podemos construir cosas en cualquier parte, pero eso no quiere decir que sea ni lo más conveniente, ni que esté asegurado el comportamiento de esas estructuras a todo evento.